El último presidente de este periodo, en su segunda presidencia, de Rafael Antonio Caldera Rodríguez, de 1994 y 1999. Un 26 de marzo de 1994, luego de estar 2 años en prisión junto con 10 oficiales por la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, Chávez fue liberado tras el indulto que le otorgó Caldera como parte de un acuerdo político con sectores de la izquierda como el MAS y el PCB para lograr un apoyo a su gobierno. El día que salió de la cárcel, un delgadísimo Chávez anunció que el movimiento bolivariano revolucionario 200 estaría en la calle. Pidió al pueblo ayudarlo a organizar una gran frente nacional para luchar por la transformación estructural del país. La oposición no le perdonó el indulto que le concedió al ex paracaidista Hugo Chávez. Nosotros vamos a hacer un gran frente nacional y nosotros le pedimos al pueblo venezolano que nos acompañe todos como un solo hombre en la búsqueda de la transformación estructural que este pueblo requiere. Rafael Caldera dijo ante el Congreso esta frase célebre que le catapultaría por segunda vez a la presidencia. Es difícil decir al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia, cuando piensa la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer. Caldera había asumido su segunda presidencia en medio de una crisis financiera que había comenzado en el periodo del gobierno anterior, causada fundamentalmente por la concentración de autocarteras y el otorgamiento de autopréstamos a los accionistas y testaferros de un importante número de bancos, que había arrasado con la mitad del sistema de ahorros. Los bajos precios del petróleo lo obligaron a recortar el presupuesto del año de 1904 en un 10% y se pone en ejecución el Plan Susa de carácter fundamental tributario que reforma y pone en vigencia varias leyes fiscales y crea el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, SENAI. La desconfianza generada por la crisis bancaria y la renuncia de la presidenta del Banco Central de Venezuela impulsa al gobierno a poner en vigencia, que permaneció en vigencia hasta el abril de 1996. La experiencia acumulada por el manejo de presupuestos deficitarios lleva al gobierno a crear en 1998, mediante decreto número 2991 con rango y fuerza de ley, el Fondo de Inversiones para la Estabilización Macroeconómica, para evitar en el futuro las dificultades presupuestarias en épocas de bajos precios del petróleo, y son privatizadas empresas como Citur y varios complejos hoteleros. El 13 de diciembre de 1994, en el aeropuerto internacional José Martín de la capital de Cuba, se convertía en el primer escenario de concentración revolucionaria entre Venezuela y Cuba. El líder de la revolución bolivariana acepta y viaja a la capital cubana el 13 de diciembre, donde fue recibido por el propio Fidel Castro. A la mañana siguiente se reunió en la aula magna de la Universidad de la Cubana. Es así como Chávez y Fidel comenzaron a consolidar una alianza estratégica entre Venezuela y Cuba, la cual, más allá de la empatía, coincidían ideológicamente. En 1997, Hugo Chávez y la mayoría de los perpetradores del golpe de 1992 fundó el movimiento Quinta República como plataforma política para impulsar una asamblea constituyente. En noviembre de 1998 se realizan las elecciones parlamentarias, donde el movimiento Quinta República no logra la mayoría. Las elecciones presidenciales de Venezuela de 1998 tuvieron lugar el domingo 6 de diciembre con el objetivo de elegir al presidente de la República para el periodo de 1999 y 2004. Chávez, en última instancia, triunfó ampliamente con más de 56% contra el 39% obtenido por Salas. Todo indicaba que los venezolanos habían olvidado y solo habían pasado unos cuantos años desde el 4 de febrero de 1992. La plataforma de Chávez comprendía 3 compromisos básicos. Primero, Chávez prometió que comenzaría su presidencia aboliendo al antiguo sistema político que garantizaba el patrocinio partidista y abrir el poder a terceros independientes. En segundo lugar, Chávez prometió acabar con la corrupción. En el tercer lugar, Chávez prometió erradicar la pobreza en Venezuela. Chávez también utilizó su carisma y su extravagancia en el estilo de hablar en el público, a fin de atraer al público esencialmente pobre y trabajador.
En el año de 1998, cuando fue electo el presidente Hugo Chávez, el precio del petróleo venezolano se hallaba en $11 por barril. A partir de 1999, las cosas empezarían a cambiar. En 1999, la cesta petrolera venezolana promedió en $16 por barril. En 2004 ya se habían duplicado al ubicarse en $32. Señor comandante Hugo Chávez Frías, ante Dios y ante la patria, ¿jura usted cumplir fielmente los deberes inherentes al cargo de presidente constitucional de Venezuela y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República? Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Rodríguez, es el presidente Chávez, como ya usted sabe. Bien bonito. Ese edificio ahí que ese es un teatro antiguo, ¿no era? Y si la Coca-Cola no quiere cumplir con la Constitución y las leyes, bueno, uno puede vivir sin Coca-Cola. Yo propongo expropiación de esos negocios. Expropiación. Y por la dignidad de un pueblo, tú por tu boca estás repitiendo basura. No, yo le estoy preguntando. Pero está bien. Mi amor es preguntar. Está bien, pero estás recogiendo la basura. El 15 de diciembre de 1999 se aprueba mediante referendo popular la Carta Magna de Venezuela y promulgado por la Asamblea Constitucional el 20 de diciembre de 1999. Durante la presidencia de Hugo Chávez, establece que Venezuela es un Estado social, de derecho y justicia, democrático y federal, aunque eso de derecho y justicia se lo llevó por los suelos. La oposición criticó todo el proceso. La primera, de carácter simbólico. La Constitución de 1961 era el pilar de la democracia venezolana en un país que pasó del caudillismo a la dictadura militar y el temor de regresar a un ordenamiento pro-militarista o despertar escenarios anárquicos, lo que explica la desconfianza ante el cambio. En segundo lugar, la legitimidad. Los altos niveles de abstención en los tres procesos, el referendo consultivo, la elección de los constitucionalistas y la aprobación, en las cuales la abstención siempre fue más de la mitad. En tercer lugar, de carácter procedimental por los cambios en la representatividad para establecer un sistema mayoritario y finalmente de carácter político. El 23 de mayo de 1999 se emitió el primer programa por Radio Nacional. El programa era emitido por el Sistema Nacional de Medios Públicos de Venezuela, encabezado por Vive Televisión, Venezolana Televisión, Radio Nacional de Venezuela, IBKE Mundial y otros medios regionales y locales semanalmente. A pesar de que Aló Presidente no es el único espacio mediático conducido por un presidente en funciones, puesto que el presidente Rafael Correa, presidente de Ecuador, desde enero 2007 dispone un programa semanal de radio y televisión y Vladimir Putin comparecería anualmente ante las cámaras en el programa Conversación con Putin. A esto hay que agregarle México, o mejor dicho las mañaneras de AMLO, donde de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana el presidente mexicano y su gabinete presiden conferencias en las que responden a las preguntas de los miembros de la prensa sobre las condiciones que han tomado recientemente. Esto me parece cuando los presidentes que pretenden que todo el poder del Estado sea muy dependiente del presidente, nada bueno. El 30 de julio de 2000, ya con una nueva constitución, se realizan las elecciones generales para legitimar todos los poderes. Hugo Chávez ganó nuevamente las elecciones presidenciales, con el más de 59% de los votos. Asimismo, en las elecciones parlamentarias celebradas en la misma fecha, su partido logró la mayoría en los escaños en la nueva Asamblea Nacional, con el 91 de los curules. Tras las elecciones generales de Venezuela de 2000, a principios de 2001 se realiza una gira por varios países asiáticos. El 30 de mayo asiste en Indonesia a una reunión de los grupos de G15.
El G15 nació en 1989 con el objetivo de servirse de foro de consultas con miras a la cooperación política y acciones principalmente en el ámbito económico y el desarrollo. La Asamblea aprueba un decreto habilitante que le da poderes especiales al presidente para aprobar un conjunto de leyes, incluyendo la ley de la tierra, que impulsaría una reforma agraria, una nueva ley de hidrocarburos y la ley de pesca, y son aprobadas unas 49 leyes. En noviembre, en cadena nacional de radio y televisión, mostró unas fotos de niños ahogados, víctimas de los bombardeos de Estados Unidos de América, y exclamó: "No se puede combatir el terror con más terror". El Departamento de Estados Unidos rechazó estas acusaciones y llamó a su embajadora en Caracas. El 11 de abril de 2002 se realiza un golpe de Estado, que fue un intento del golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez, enmarcado en fuertes protestas y en una huelga general convocado por Fede Cámaras, y duró más de 3 días. El 11 de abril de 2002, un sector de la oposición convocó una marcha entre los sectores caraqueños del Parque Este y PDVSA, que luego fueron desviadas hacia el Palacio del Gobierno, ubicado en Miraflores, Caracas. Alrededor del mismo se habían congregado simpatizantes de Hugo Chávez y ambos grupos, y produjeron enfrentamientos que causaron varios muertos en ambas partes. Fede Cámaras es la principal organización de gremios empresariales de Venezuela, conformada por empresarios de varios sectores económicos del país. Fede Cámaras empezó a distanciarse de Chávez durante la elaboración de la nueva Constitución de 1999. Pedro Carmona Estanja indicaba que la falta de diálogo con el gobierno con los empresarios durante el proceso constituyente causó malestar general. Pedro Francisco Carnova Estanja ejerció como presidente facto por 47 horas, siendo el presidente con el menor tiempo en el poder ejecutivo de Venezuela. Se había autoproclamado como presidente interino. Acto seguido, emitió un decreto que derogó las leyes habilitantes, disolvió el Parlamento, el Tribunal Supremo de la Justicia, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, y cedió a sí mismo poderes por encima de la Constitución, lo que causó una gran indignación entre los partidarios del presidente Chávez y algunos sectores moderadores de la oposición, y terminó con el apoyo internacional. Su gran amigo y guía político, Fidel Castro, quien en ese entonces era presidente de Cuba, contactó telefónicamente al primer mandatario a medianoche del 12 de abril de 2002 para sugerirle una estrategia de acción. No te rindas, exige condiciones honorables y garantías para que no seas víctima de una felonía, porque pienso que debes preservar. Además, tienes un deber con tus compañeros, no te inmoles. El 13 de abril se da una contraofensiva militar y civil leal a Chávez, lo que le reinstala a su cargo. El 14 de abril, Chávez llega al Palacio Presidencial de Miraflores y asume de nuevo la presidencia. A pesar de estar retirado del poder de 2006, Fidel Castro ha demostrado que su experiencia, su amistad y su olfato político han sido claves para Chávez, quien ha sido atento a las adversidades que le hacía muchas veces desde la isla. Por diversas razones, semanas después se reiniciaron las protestas opositoras. A mediados del año, un grupo de 14 militares activos del alto rango y retirados que habían estado implicados en el golpe de abril se pronunciaron en contra del gobierno en la Plaza Altamira, declarándose en desobediencia. Día a día, más militares se reunieron a la protesta hasta alcanzar unos 120 oficiales. El gobierno decidió no reprimir ni sofocar la protesta militar, pero los medios privados le daban una cobertura total y fue ampliamente apoyado por miles de simpatizantes políticos de la oposición y celebridades de la farándula. Entonces ocurrió algo inesperado, o quizás planificado. Desde diciembre de 2002 hasta febrero de 2003 se da una de las huelgas generales de mayor duración de la historia. Los sectores simpatizantes del presidente Chávez denominan a este evento sabotaje petrolero o golpe petrolero, mientras que los sectores opositores lo han llamado paro cívico nacional. El gobierno llamó a ex empleados de PDVSA y técnicos de universidades y de las Fuerzas Armadas con el objetivo de que iniciaran a funcionar nuevamente a la empresa petrolera. Para finales de diciembre, este objetivo prácticamente estaba logrado, lo cual fue un duro golpe para los propulsores del paro.
En 2003, el gobierno de Chávez tomó dos medidas que marcarían el rumbo de la economía venezolana hasta ahora: la instalación de un control de cambios y un control de precios. En su momento, ambas medidas fueron presentadas como temporales. Las autoridades sugirieron que eran necesarias para enfrentar la fuga de capitales y la inflación derivada del paro de petróleo. Al ministro Samán que elaboren un proyecto de ley o de reforma de alguna ley que ya existe, la tenemos, que nos permita actuar con más contundencia contra los especuladores, empezando por los alimentos. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos sirve que cierren un supermercado por un día? Se burlan. Al día siguiente abren y elevan el precio de otros productos y recuperan no lo que perdieron, sino lo que dejaron de robarse el día anterior. No. Yo propongo expropiación de esos negocios. Expropiación. Y no quiero que perdamos un solo día más. Expropiación, y nosotros podemos pasárselo en propiedad incluso a los trabajadores que ahí laboran, que estoy seguro que ellos no van a robar a nadie. El 15 de agosto de 2004 se lleva a cabo un referendo revocatorio para decidir la permanencia de Hugo Chávez en la jefatura del Estado, cuyo resultado oficial fue de no revocarlo. Chávez salió muy reforzado, empezando a realizar una política internacional aún más activa, además de una mayor atención en Latinoamérica. Chávez decidió vengarse del gobierno estadounidense de George Bush, al que acusó de haber apoyado directamente al golpe de Estado 2002 contra su gobierno y de financiar la oposición continuamente durante todo ese tiempo. Este mismo año de 2004 se criticó que los textos de educación oficiales describen a Chávez como un personaje mesiánico, como el libertador de Venezuela, como el nuevo Dios. Su biografía se convirtió en una lectura obligatoria, en un instrumento que vende a Chávez como el Salvador. A partir de 2005, Hugo Chávez ordenó mediante la Ley de Tierras aprobada en 2002, un decreto con fuerza de ley aprobado previamente por la Asamblea Nacional, la expropiación de haciendas y tierras aparentemente improductivas para dársela a quienes quieran trabajar por la seguridad alimentaria y para profundizar la revolución. Presidente, tenemos 8 horas escuchando usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Hemos llegado al extremo, hemos llegado por favor, al extremo de escuchar que hay aumento en la producción de leche, cuando usted sabe que hoy en día hay mujeres, madres, que asisten a bodegas, a automercados y han llegado a la fuerza por un litro de leche porque no tienen que llevar a sus casas. Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180.000 madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, y a los cuales no se les ha hecho justicia. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente, y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Quiere respeto a la propiedad, y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepte el debate, presidente. Hoy, 9 de marzo, estamos en las calles de Venezuela y en este caso... Y si algo queda claro para la historia de la humanidad, para la historia reciente de la humanidad y del continente americano, es que
el país experto en falso positivo se llama Colombia, los gobiernos de Colombia. Jorge Jesús Rodríguez Gómez fue nombrado presidente de la Asamblea Nacional Electoral, una de las subdivisiones del Consejo Nacional Electoral, encargado de organizar técnicamente el referéndum presidencial y posteriormente nombrado presidente del mismo organismo. Desde este momento, nada volvería a ser el mismo en Venezuela en cuanto al sistema electoral. En 2005, se alegó que el Tribunal Supremo de Justicia, con mayoría a favor de Chávez, eligió funcionarios al Consejo Nacional Electoral de Venezuela, a pesar que la Constitución de 1999 estipula que la Asamblea Nacional realizaría dicha tarea. Desde ese entonces, el gobierno venezolano ha manipulado las elecciones, manteniendo el control del Consejo Nacional Electoral, el uso de los medios de comunicación y el gasto gubernamental. Jorge Rodríguez es señalado de manipular el proceso electoral. La primera vez que Hugo Chávez cometió un enorme fraude electoral fue el referéndum revocatorio de 2004. Jorge Rodríguez, entonces portavoz del gobierno, sospechosamente anunció que se iba a dormir admitiendo con su body lenguaje que sabía lo que sucedería. En la madrugada, cuando el país soñaba con un mejor destino, Chávez había ganado 59-41. El 3 de diciembre de 2006 se llevó a cabo las elecciones presidenciales, siendo reelecto Hugo Chávez con más de 62% de los votos. Chávez asumió el poder nuevamente el 10 de enero de 2007 en el Capitolio Federal como presidente reelecto del país para el periodo 2007 y 2013, anunciando ante la Asamblea Nacional que llevaría a Venezuela hacia el denominado socialismo del siglo XXI, lanzando la frase "patria, socialismo o muerte". Eso me recuerda a la Unión Soviética. Chávez nacionalizó la empresa CanTV, la mayor telefónica del país, y su filial de telefonía celular Movilnet. También nacionalizó la electricidad de Caracas, empresa privada que surtía de electricidad a la capital, al comprar el 92% de las acciones de la compañía. El 27 de mayo de 2007, Chávez decidió no renovar la concesión para operar el Canal 2 a la empresa Radio Caracas Televisión, que desde ese entonces solo puede transmitir por cable. Esto llevó a diversas manifestaciones populares, sobre todo estudiantiles universitarios y periodísticas opositores, que no estuvieron de acuerdo con el cierre. El 11 de diciembre se anunció el descubrimiento de una supuesta conspiración para llevar a cabo un golpe de estado contra Chávez, y al menos 5 funcionarios de las Fuerzas Armadas de Venezuela fueron arrestados días después. Representantes de medios de comunicación declararon que el presunto golpe de estado fue un intento de desviar la atención de la crisis financiera y otros temas de interés público. Desde el golpe de estado de Venezuela de 2002, Chávez denunció continuamente supuestos intentos de asesinato y conspiración en su contra, aunque sin llegar a presentar pruebas. El precio del petróleo seguiría aumentando hasta llegar a $88 por barril en 2008, aunque caería en 2009 por la crisis financiera internacional. A partir de 2010 volvería a crecer y se mantendría entre los $84 y los $103 de promedio entre 2011 y 2014. Pero, ¿qué hizo Venezuela con el dinero de la bonanza? O más bien con el petrodólar. El economista Carlos Miguel Álvarez señaló que además del gasto público, el gobierno destinó grandes fondos a otros países en Latinoamérica y el Caribe, a los que les venden el petróleo en condiciones preferenciales. Como consecuencia de ello, habría cuentas pendientes de cobro por unos $148 mil millones. Según cálculos de Ecoanalítica, sobre la base de las cifras oficiales, entre 1999 y 2014 se destinaron $554 mil millones a las importaciones. Pero ¿por qué Venezuela, un país rico, se empobreció? Primero, por la falta de generación de empleos buenos, por la baja rentabilidad de las empresas industriales y agrícolas, causando el aumento de los costos de producción. Segundo, la corrupción que surge de repartir los políticos de botín de oro a su disposición. Tercero, la pérdida de incentivos para trabajar, innovar y emprender, cuando es más productivo dedicar el tiempo a pedir participación en la renta petrolera. Cuarto, la no creación de un gobierno fuerte que establezca las instituciones necesarias para que operen eficientemente un mercado y un sistema político.
La historia de la crisis venezolana en los últimos 35 años van de la mano de la facturación de los precios de petróleo. La sociedad venezolana ha vivido una especie de montaña rusa, ya tiene un momento de bonanza, pero en Venezuela han ido más lejos aún. Los políticos y la ciudadanía se enviciaron con el reparto para el consumo de la renta petrolera, como los vividos bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez de 1973 a 1978 y Hugo Chávez de 1999 y 2013, y en tiempos de carencia y dificultades cuando gobernaba Jaime Lucinchi de 1983 a 1988 o Nicolás Maduro desde 2013 hasta la actualidad, todos influenciados por la cotización del petróleo. En febrero de 2009 se llevó a cabo un referéndum para aprobar o rechazar la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución Republicana Bolivariana de Venezuela, con el fin de permitir la postulación de cualquier cargo de elección popular de manera continua. El sí alcanzó el 54% y el no el 45%. Esto me recuerda a Bolivia, el tan conocido 21F. Desde finales de 2009, Venezuela sufrió una profunda crisis energética que obligó al gobierno a aplicar el racionamiento eléctrico en todo el territorio venezolano, excepto en la capital, Caracas, donde se aplicó un programa de ahorro energético con penalizaciones. El detonante de la crisis fue una profunda sequía ocasionada por el fenómeno climático del Niño, que afectó a los embalses del sistema hidroeléctrico del país. Chávez también responsabilizó a la población por la disparidad entre la oferta y la demanda eléctrica, acusándolos de derrochar la energía. Por su parte, la oposición venezolana responsabilizó al gobierno de Chávez, acusando de no haber realizado las inversiones necesarias para seguir al ritmo del crecimiento del consumo eléctrico del país, así como de haber descuidado la infraestructura eléctrica. Las elecciones presidenciales de Venezuela para el periodo 2003 y 2019 fueron el proceso electoral llevado a cabo el domingo 7 de octubre de 2012, en el que fue reelecto Hugo Chávez para un cuarto mandato consecutivo. Sin duda, qué error tan fundamental. Y sobre todo en un revolucionario con algunas modestas responsabilidades como las que la revolución me vino imponiendo desde hace más de 30 años. Fue así como se detectó una extraña formación en la región pélvica que ameritó una intervención quirúrgica de emergencia ante el inminente riesgo de una infección generalizada. Sin embargo, y a pesar de la favorable evolución general, a lo largo del proceso de drenajes y de curas, fueron apareciendo algunas sospechas de la presencia de otras formaciones celulares no detectadas hasta entonces. Comenzó, por tanto, y de inmediato, otra serie de estudios especiales, citoquímicos, citológicos, microbiológicos y de anatomía patológica, que confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Debido a su dedicado estado de salud, Hugo Chávez no pudo ejercer todas las atribuciones de su cargo, que comenzaba en enero de 2013. Delegó la mayoría de las responsabilidades a su vicepresidente Nicolás Maduro, sin entregarle el mando político, aunque en esta situación solo se mantendría por unos pocos meses hasta su fallecimiento en marzo de ese mismo año. Eso explica noticias como esta. Nicolás Maduro construye su liderazgo en ausencia de Hugo Chávez. Al frente del gobierno en ausencia de Chávez, Maduro construye su liderazgo. Pero yo quiero decir algo aunque suene duro, pero yo quiero y debo decirlo. Si, como dice la Constitución, como que dice, si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la Constitución, que a mí me inhabilite, óigaseme bien, para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea para terminar en los pocos días que quedan, ¿cuánto? Un mes. Oye, sí, un mes. 32 días.
y sobre todo para asumir el nuevo periodo para el cual fui electo por ustedes, por la gran mayoría de ustedes, si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no solo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. El 5 de marzo de 2013, a las 17:20 horas de Venezuela, el vicepresidente Nicolás Maduro anunció en cadena nacional el fallecimiento de Hugo Chávez. En un comunicado de prensa oficial del jefe de la Guardia Presidencial, el general José Ornella, omitido 2 días después del anuncio de su muerte, se dijo que el deceso fue a consecuencia de un infarto fulminante en medio de una batalla de casi 2 años contra el cáncer. La noticia dio vuelta por el mundo. Chávez murió por un infarto fulminante. Alto oficial venezolano afirma que Chávez murió por un infarto. Hugo Chávez murió a consecuencia de un infarto fulminante. Hoy, 5 de marzo, a las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías.